el yo soy está contigo. Vamos a hablar de esas dos palabras, son 5 letras. El yo soy está contigo. Éxodos capítulo 3, verso 14. Ahí está, Gloria al Rey, aleluya. Amén. Aquí está, no lo tira como yo se lo puse. Dice la palabra de Dios, hermanos, todos sean bienvenidos. Él respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amado Dios que estás en los cielos, honramos y exaltamos tu nombre, porque tú no te has negado a ti mismo hasta el día de hoy a los hombres y mujeres que eliges para una misión específica en tu reino. Tú eres un Dios tan fiel que no te niegas hasta el día de hoy, y sabemos que victoria tras victoria viene, porque tú eres un Dios grande y sublime. Que tu pueblo reciba esta palabra y la pueda digerir y la pueda poner por obra. Gracias le damos, Dios, hoy, mañana y siempre. Gracias, Jesús. Puede sentarse, por favor. Hermanos, sabemos muy bien la historia de Moisés, un hombre, según la Biblia, a los 80 años se le apareció Dios a Moisés trabajando con su suegro Jetro. Y sabemos que él, siendo príncipe de Egipto, se fue a huir en el desierto. Digamos que Moisés, en el llamado de Dios, ya tenía 120 años aproximadamente, porque a los 40 años él salió de ser príncipe y se fue a huir porque tenía miedo que lo matasen. Cuando Dios se le aparece por primera vez, Dios daba a identificar su nombre, el cual iba a ser reconocido sobre la faz de la tierra por todas las generaciones y edades. Y ese Dios mantiene su dignidad y es un Dios invariable. ¿Qué significa eso? Que Él no es como los hombres, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Dios no. Él ha mantenido su personalidad, su dignidad, su veracidad en todo lo que Él ha dicho. Y en el Antiguo Testamento, yo soy, también se le conoce como Yahweh, un Dios que significa en su totalidad que Él es un Dios eterno, que es un Dios presente y es un Dios, oiga, autoexistente. ¿Qué significa esas tres personalidades que moran en Él? Son atributos divinos que Él está cuando usted y yo lo necesitamos. Moisés tenía miedo de ir de regreso a Egipto, porque su hermanastro político, que era el hijo del rey Ramsés, tenía sed de matar a este hombre, por lo que él tenía miedo de que Moisés tomara el liderazgo de todo Egipto. Usted conoce la historia que dice la Biblia que su padre amaba más a Moisés
por responsable, honesto y eficiente. Qué bonito que así aconteciera hoy en día, que gente que a usted y yo no nos conozca tuviera ese carisma, ese aprecio, esa, ¿cómo se llama?, confianza plena. Porque el padre del propio hijo, Ramsés, el rey de Egipto, no confiaba en su hijo porque era deshonesto, era irresponsable. Entonces, como cristianos, usted y yo, sería bien hermoso que Dios pusiera esa gracia divina en nosotros, a ser más honestos, más responsables. Y mire, hermano, como yo soy de aquellos que lo que sostengo, lo que digo lo sostengo, hay hogares de este ministerio que si no están bien fundados van a colapsar. ¿Qué es colapsar? Se van a separar y después van a buscar la presencia o la misericordia de Dios, y puede ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Dios no es un juguete suyo y mío, que lo vamos a tomar solo cuando tengamos problema en serio, y cuando ya salimos del problema volvemos a las andadas, volvemos a la rebeldía, volvemos al acomodamiento. Y ahí es donde yo veía esa revelación, que colapsaban muchos porque no lo están tomando en serio el camino de Dios, el camino de la salvación y el camino a la obediencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque hágase la idea, si uno que con lucha, desánimo, debilidades, estamos perseverando en el camino de Dios, y el adversario, el diablo, le suplica al Señor que nos tiente de una o de otra manera, y por la misericordia de Dios, Dios nos saca en victoria de esos desiertos, que de aquellos que practican la falsedad, la mentira. ¿Qué de aquellos a dónde irán a parar? ¿Qué clase de matrimonio va a ser en un futuro estos futuros matrimonios y los que ya son matrimonios? Si en Moisés, hermano, que era un príncipe, un hombre dotado, un hombre experimentado en muchas áreas, cogió cuando mata al egipcio que estaba golpeando a un judío. ¿Qué veo yo en Moisés? Digamos que el único invencible, el único que no pierde eficacia o se debilita en Dios. Pero los hombres, por muy fuerte que esté su reino, que por muy fuerte que esté su personalidad, viene una área que se debilita y cojea. Así es. Fíjense, cuando Dios llama a Moisés de entre las cabras y ovejas de su suegro, ¿sabe qué estaba moldeando Dios en Moisés? Primero, su carácter. Digamos que cuando usted y yo seamos procesados o no estemos en el proceso, no se confíe, porque de repente puede levantarse un adversario y lo pueda traspasar. Y cuando lo empiece a traspasar, ¿dónde será su estadía? Si a Moisés, que lo tuvo, fíjese, llega al desierto, llega a Parán, Arán, y empieza a trabajar como pastor de oveja, lo que nunca había hecho. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Dios a través de ese trabajo? Aprender a ser humilde, a ser paciente, a ser perseverante, a ser sincero con él mismo y con los que estaban a su alrededor. Su suegro confiaba, pero lo probó y le salió una cabrita bien rebeldita, hermano, que se le fue a las montañas.
Y cuando esa cabrita se le apartó del redil, ¿sabe lo que hizo Moisés? Dejó las demás en el abrisco, abajo. Y por ir buscando a esa cabrita que se iba subiendo las montañas, llegó hasta el tope, hasta arriba. Y cuando él llega arriba es cuando la zarza se enciende de la nada y oye una voz que le dice: Moisés, Moisés, donde tú estás es tierra santa y es necesario que te quites el calzado, porque sin santidad, Moisés, no me puedes obedecer y no puedes desarrollar la obra que yo te voy a encomendar. Entonces digamos que en esa cabrita que se desvió, Dios tenía un propósito con su vida. Y lo que usted y yo no hemos entendido. No queremos dejar el adulterio. Queremos mujer o queremos hombre, pero no queremos tener responsabilidad y no nos queremos casar. Queremos seguir de sinvergüenza. Adúlteros, tenga cuidado, porque el yo soy hasta el día de hoy es inmutable. Nada se le pasa por alto. Y ese es el problema, de que las ovejas viven como les da la gana, codiciando y deseando lo que no les pertenece. Hay una palabra en Hebreos capítulo 13, lo mencionamos seguido, verso 8, que va al tema de esta noche. ¿Por qué? Porque el yo soy está con nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Dios de Moisés es nuestro Dios. Quiere decir que el Dios que era la fortaleza de Moisés es nuestra fortaleza. El Dios que lo libró y lo llevó por sendas diferentes en el desierto es el Dios que caminará con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte. Pero si Dios lo libró de la muerte a Moisés del desierto, también a nosotros nos sacará en victoria del desierto. Dios peleará nuestra batalla como peleó por Moisés, su siervo. Alabado sea Dios. Porque en Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Qué significa eso? Que el yo soy no se ha negado a sí mismo su existencia. Le sigue mostrando al hombre y a la mujer que la existencia del ayer es la misma de hoy. Y ese Dios es fiel. Ese Dios es fiel. Y nos va a llevar Dios para su gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como llevó a su siervo Moisés. Le dice Moisés: es tiempo de que retrocedas y regreses a Egipto. Oiga, qué Dios maravilloso tenemos. Él conoce lo que está plantado, lo que está vivo y lo que ya no existe y ya está muerto y está desplantado. Moisés tenía miedo de regresar porque el rey, si sabía que estaba ahí, lo iba a matar. ¿Y sabe qué le dijo? No tengas miedo en regresar, porque el que te perseguía ya murió, le dijo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo, le dijo, iré contigo. Y si yo voy contigo, Moisés, nada te podrá hacer frente. Si Dios va con nosotros en cualquier área difícil o dificultoso que estemos pasando, no duden de la existencia de nuestro Dios, porque Él es fiel y nos va a proveer el apoyo, el respaldo, y nos va a dar, como dice, acto existencia, de diciendo: yo hablaré y pelearé por vosotros. Pero Moisés también tenía miedo de su hermanastro, porque le dice: Señor, tú me estás mandando al pueblo de Israel,
Un pueblo, hermanos, que Moisés no conocía. Porque Moisés solo pudo estar en la tienda de su madre, de su hermana, solo como 3 días, menos quizás. Solo llegó, los conoció y después volvió al palacio. Él conocía al ejército egipcio, conocía al príncipe de Egipto, pero no conocía a sus hermanos en la fe, que era todo Israel. Entonces vino el desánimo, vino la duda, vino la desconfianza y le dijo: Señor, ¿cómo es que me están mandando a un pueblo que yo no conozco? Eso le quiso decir cuando le dice: no, Señor, yo soy tartamudo. Señor, ¿cómo me están mandando a ese pueblo numeroso que ni lo conozco, ni lo he tratado? Solo conozco a Josué, conozco a mi hermana Miriam, conozco a Aarón, porque con ellos es que convivía más cuando estuve en ese rato. Ahí es donde Dios le dice: no digas que eres tartamudo, Moisés, porque ¿quién hizo hablar al tartamudo? Le dijo: oiga lo que va a hacer Dios con usted y conmigo. Cuando estemos ante cualquier adversidad, Él hablará por nosotros. Él hablará por nosotros. Y ahí es donde Dios, en su misericordia, le dice: ¿quién hizo hablar el tartamudo? Tú, Señor. Entonces, tienes un hermano que se llama, ¿cómo se llama el hermano de Moisés? Tenés un hermano que se llama Aarón. Sí, Señor. Bueno, le dijo: hagamos un trato. Le dijo: mira, le dijo, tú ya no vas a ser tú. Tu hermano Aarón va a ser tu personalidad. Y tú ya no vas a ser tú. Tú vas a ser yo. En otras palabras, me vas a representar en la tierra, y tu hermano Aarón va a representarte ante el pueblo de Israel y ante el pueblo de Egipto. En otras palabras, él va a hablar por ti y tú vas a hablar por mí en la tierra. Alabado sea Dios. Cuando eso se da, pero estos no van a creer en mí, le dijo. Tú sabes, Señor, que esto va a estar difícil, porque tú sabes que nadie me ha conocido a profundidad, le dijo. ¿Y qué señales vas a hacer? Pues le dijo: mira, tenés tus manitas bien, sí, le dijo. Métetela en el seno, le dijo. Científicamente esto se llama seno, pero nosotros le llamamos sobaco. Entonces metete la mano en el sobaco, le dijo Dios, en el seno. Métetela y sácala. Cuando la sacó, la vio leprosa, la vio blanca, la vio despercudida su piel, y se asustó y le dijo: ¿qué te pasó, Moisés? Le dijo: Señor, le dijo, mi piel no es así, mira cómo me la has transformado. No te preocupes, Moisés, le dijo, vuélvela a meter al seno y vuélvela a sacar. Ahí le estaba diciendo el Dios: el yo soy es poderoso, Moisés, le dijo, ve ante ellos, porque ellos van a creer y van a adorar de nuevo mi nombre. La iglesia del presente ha olvidado que a Dios se le honra en asistencia, en obediencia, desechando la falsedad, la mentira y la hipocresía. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que no tenemos? La honestidad, la sinceridad. Lo que más se mueve entre los miembros es la mentira. Y eso es pecado, hermano. Pero todavía eso no le bastó a Moisésito. Y tuvo miedo todavía a ir con esa señal. Y le dijo: no, Señor, esto está difícil así. Le dijo: mira que tenés en tu mano, una vara. Y es de la buena madera, Señor. Me imagino yo que ha de haber sido el cedro, hermano. Por si usted no conoce, el cedro es la mejor madera a nivel internacional. Es una madera bien fina que si se talla bien salen hermosos muebles,
hermosas sillas, etcétera. Entonces, cuando él le dice, tírala al suelo, le dijo. Y Moisés obediente. ¿Sabe lo que ha pasado en nosotros? Que nosotros al pastor físico no le obedecemos. Y si usted no le obedece al pastor de la tierra, no me venga con cuentos de hadas que le obedece al Dios de los cielos, porque no es así el orden de su palabra. Si vamos a obedecer a Dios, entre a obediencia al pastor de la tierra, y Dios honra a los que le honran. Entonces Moisés fue obediente, tiró la vara. Solo un niño cayó en el suelo y se convirtió en cobra. Así hay muchos cristianos que parecen culebritas. Y empezó a seguir la culebra a Moisés. Y Moisés empezó a tener miedo y a dar vueltas aquí y por allá. ¿Sabes qué pasó? Que Dios, hermano, sabe glorificar su nombre. Dios sabe exaltar su nombre. En tiempos de hambruna, o en tiempos de pánico, o en tiempos de persecución, Dios sabe glorificar su nombre. Cuando la cobra le iba siguiendo, ¡ey, Moisés, párate, hombre! ¿Por qué le tiene miedo a esa culebra? Me va a picar el Señor y me voy a morir. No, hombre, Moisés, agárrale la cola, Leo. ¿Por qué? Oiga lo que significa el significado de agarrarle la cola. La Biblia dice que usted y yo somos cabeza y no cola, pero muchos aquí parecen coludos y coludas, porque no han aprendido a ser cabeza. El cabeza aprende a honrar al yo soy, que hasta el día de hoy Él está con nosotros, el Dios eterno, el Dios presente y el alto existente en nuestra vida. Ese Dios es tan perfecto que sostiene su palabra y dice, cabeza te hice y no cola. ¿Y cómo es que usted se convierte en cola? Cuando hace lo que le da la gana. Allí es donde Moisés, y la agarre, se volvió a comer. Qué maravilloso es, hijo. Qué lindo lo que vi hoy, hijo. Desciende por favor, Moisés, y regrésate a Egipto. No, Señor, todavía no, hombre. Sí, todavía hay que trabajar en mi vida, Leo. ¿Y hoy qué querés, Moisés? Y cuando esté enfrente de aquellos religiosos, de aquellos grandes cotonudos, porque aunque estaban en esclavitud, hermano, Israel tenía una costumbre que respetaban a los mayores de edad. Y lo que el viejo decía, se sujetaban los demás. No, Señor, todavía no. Y mirá, le dijo, y si me preguntan que Dios me manda donde ellos, para que ellos entren en obediencia, ¿qué les voy a decir? Eso te preocupa, Moisés, no te bastan los 2 milagros. No, Señor, porque acuérdate que la gente es testaruda, la gente es rebelde, y hasta el día de hoy, hermano, la sociedad no ha cambiado. Pero la rebeldía, peor que es pecado ante Dios, es en los que usted y yo conocemos a Dios. Porque Santiago 4:7 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo practica, le es pecado. Si usted sabe que hay que congregarse y adorar a Dios y no lo hace teniendo el tiempo, le es pecado. Se queda por andar viendo lo que no tiene que ver, codiciando mujeres prohibidas y hombres prohibidos. Ya deje de bobada, ya deje de carnalidades, ya métase al temor y a la obediencia a Dios. Porque el miedo de Moisés no era que hubieran carnudos y carnudas, si él sabía que eso se iba a enfrentar. El miedo de él era que lo rechazaran. ¿Sabes por qué tú y yo no cambiamos? Porque somos cheros y cuates del mundo. De verdad. Aunque usted no diga nada, ese es el problema. Somos amigos. Somos bien. Entonces ahí es donde, no, Moisés, mira, me voy a identificar contigo, Leo. Solo me les vas a decir a todos ellos que yo soy, te envía. Amén. Gloria a Dios.
No me pregunte cómo es que ellos se iban a identificar con Moisés con ese nombre si todavía la nación de Israel andaba lejos de los principios de Dios. ¿Por qué cree que llegaron a 400 años de esclavitud? ¿Por obedientes? Así hay muchos en diferentes ministerios. Misión Bethesda no es la excepción. También hay de esa clase de creyentes que andan lejos de la voluntad y de los principios de Dios. Pero espero en Dios que usted tenga un encuentro personal con Él. Porque si usted y yo tenemos un encuentro personal, creo que vamos a hacer la diferencia. Y vamos a entrar en el orden de la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Porque es necesario todo eso. Moisés, repito, no tenía miedo a otra cosa que Israel fuera mundano, depravado, etcétera. Era el rechazo a su personalidad con llevar ese mensaje, porque iba a ser unas nuevas noticias, un nuevo proceso. Y cuando él llegó ante sus hermanos, el único que creyó en él, oiga qué misterioso, no fueron ni los ancianos, no fueron ni los jóvenes, sino una sola persona. ¿Quién fue, varones? Los que hemos leído la Biblia ahí lo dice. Su hermana junto a su madre, que ya estaba mayor de edad. Miriam fue la única que le creyó que el Dios de los cielos se les había revelado. ¿Cuántos años habían pasado desde Abraham, Isaac y Jacob? La Biblia enseña que habían pasado 500 años para que la nación de Israel naciera de la nada. ¿Y dónde nació? En Jacob. ¿Cómo es que Israel llegó a tierra de Egipto? Por la hambruna que levantó Dios a nivel de todo el mundo de esa época. Pero Egipto era la fuente salvadora del que buscara ese refugio. Hoy en usted y en mí sigue siendo Dios nuestro refugio, sigue siendo Dios nuestro amparo, sigue siendo Dios nuestra fortaleza, sigue siendo Dios nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado, dice Hebreo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando ellos llegan a tierra de Egipto por su hermano menor, que era José, allí es donde surge la cobertura sobre Israel. La Biblia dice que eran 70 los que iban a Egipto. Mira qué tremendo. De 70 se multiplicaron como la arena del mar. ¿Por qué? ¿A quién le dio esa promesa a Dios? Abraham. De tus lomos los saldrán y serán como la arena de la mar, incontables. Cuando los egipcios vieron que los israelitas eran como langostas que brotaban de la nada, tuvieron miedo que ellos gobernaran a Egipto. ¿Pero por qué lo llevó a esclavitud? ¿Por buena gente como nosotros? ¿Por obedientes? ¿Por fieles? No, por rebeldes, por pecadores, por murmurones, por codiciosos. ¿No será que usted y yo hemos caído en eso? ¿O somos libres? El que se sienta libre arroje la primera piedra, a ver a quién le cae y se le hace el morete. A su nombre. Sí, hermano, por eso fueron a la esclavitud. Y según ellos iba a ser temporal, no. Murió el rey que conocía a José y a toda su familia. Después vino la carga. ¿Cuántos años pasaron? Oigan, 400 años. Y no se querían volver a Dios. Pero yo me imagino que Miriam, su madre y su hermana y los que estaban cerca de Aarón y todo eso, clamaban por la libertad del Dios de los cielos. En estos tiempos difíciles, hermanos, nadie puede cambiar el corazón del presidente y de sus autoridades, a no ser
que usted y yo, como iglesia, nos volvamos a Dios en temor, en obediencia y en clamor al Dios de los cielos, pidiendo a ese Dios soberano que intervenga y doblegue y cambie el corazón del gobierno y las autoridades. Nadie lo puede cambiar, pero el Dios de los cielos, que oye el gemido de los justos de la tierra, así como yo a esos justos allá en Egipto, así lo puede hacer Dios de nuevo. Y eso que estamos en tiempos de cosecha, hermano, porque hay unos, miren, bien prósperos, bien bendecidos. Sí, y ahí es donde, hermano, Abraham veía la bendición de Dios. Jacob veía que de sus lomos nacería una nación grande. Isaac veía que la iglesia vendría a través de su descendencia, hermano. Porque cuando Dios une a Rebeca con Isaac, ahí se estaba cumpliendo la promesa de nuestra redención, de que, oiga, Isaac representaba a Cristo y Rebeca representaba a la iglesia gentil. Por eso es que el orden de Dios, hoy en día, usted y yo estamos como estamos, bendecidos, prósperos por la gracia y la bendición de Dios. Y no la hemos valorado. Todavía estamos en dos pensamientos, en deleites carnales. Si usted ya no se aguanta, cásese, por favor. No deshonre el nombre de Dios, porque Dios no tiene por inocente, dice Números, al culpable. Entonces, cuando le ponga la varita, no va a decir, pero yo soy inocente, Señor. ¿Inocente de qué? Y usted, mujer, ya no ande buscando maridos. Espere en Dios, no sea sinvergüenza. No se anda mintiendo a las casas de los hombres. Espere, hombre. Qué silenciote, hombre. ¿Será que usted en este ministerio va a meter a uno de los amantes? ¿Es porque queda callado, pues? Cuando usted calla, algo otorga. Y usted, marido, no haga lo mismo. Cásense ya dejen de estar calentando el horno. Porque el horno hay que apagarlo con la obediencia a Dios. Cuando yo soy obediente, Dios sabe cuidarme y sabe defenderme. Sabe que Jesucristo, hermano, Él también mencionó 7 veces esa palabra yo soy. Y eso solo está en el Evangelio de Juan, hermano. Solo en Juan están las 7 veces que Jesucristo dijo yo soy esto, yo soy lo otro, yo aquí, yo allá. Entonces ellos, los religiosos y la generación de su época, se enojaron drásticamente con Jesús, porque ellos dirían, ¿cómo que estás hablando que tú antes de Abraham tú ya eras? O que antes de Moisés tú ya estabas. ¿Estás loco, Jesús? Apenas 30 años tienes y estás diciendo que tú eras antes que todos nuestros antepasados. Lo que le estaba diciendo Jesús en el significado hebreo y en el significado griego, que la palabra yo soy, cuando dijo un ejemplo, yo soy el pan de vida. Ay, Dios mío, si aquí usted está alterado, hermano. Pues también tengo alterado. Usted está alterado, hermano. Cuando Cristo dijo yo soy el pan de vida, estaba diciendo yo soy el Dios mismo que se le apareció a Moisés en la zarza. Oiga, mis amados televidentes de las redes sociales, usted que niega la existencia de que Jesús es Dios, lea bien la Biblia, por favor. Váyase a los significados originales. Hay muchas sectas que niegan la existencia o la divinidad de Cristo en sí mismo. Entonces, ¿cómo van a salir con Dios cuando ustedes den cuenta a ese Dios soberano? Si el Dios de Abraham es el Dios nuestro, si el Dios de Moisés, el yo soy, es el Dios nuestro, ¿cómo van a salir? Si Jesús, representando a Dios en la tierra, Dios hombre y Dios hecho
Dios en la tierra y niegan esa veracidad, esa existencia divina, ¿cómo van a salir ustedes que suplantan la verdad de Dios? Que Cristo es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios yo soy, el Yahweh, es el Dios invisible. ¿Qué fuiste a tocar ahí? Termino con esto. Dios, hermanos, no es como los hombres. Nunca se va a comparar a los hombres Dios. Cuando Él toma la forma humana era para identificar las debilidades nuestras, pero no se compara a los hombres en el sentido que Él no era ni es deleitoso al pecado. Él se mantuvo íntegro, se mantuvo puro y fue santo y fue perfecto y sigue siendo santo y sigue siendo perfecto. Ahí es donde Dios no ha cambiado. Él ha dado una promesa. Él dijo: el que venciere, yo le daré la corona de la vida. El que venciere, no es para todos, es para los vencedores, a los que se abstienen del pecado, del rencor, del resentimiento, a los que se abstienen de la falsedad, de la mentira. Esos son llamados vencedores. A los que renuncian al deleite de la fornicación y el adulterio, eso Dios los coronará de la corona de justicia, de la corona de la vida, de la corona que el Dios Todopoderoso tiene para su pueblo. A los vencedores. Pero a usted que lo arrastra el enemigo bien fácilmente, ¿cómo va a salir? Fíjense, hermano, y yo sé que muchas veces nos duele oír estas verdades, pero usted es el culpable. Usted es el que cede al pecado, conociendo una gran verdad y practica el pecado. Usted es un hijo del diablo. Usted es un hijo del diablo. 3:8 de 1 de Juan. Que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Usted no diga: ay, es que yo no sabía. Tenga cuidado. Usted que nos sigue por las redes sociales, también guárdese para Dios. No sea un fan de este ministerio. No, entregue su vida y su corazón a Cristo. Y entréguese y arrepiéntase, porque eso le garantiza a usted y a mí el don de la vida eterna. No es ser seguidor o fan de X iglesia, no. De eso están llenas las tierras y está llena las congregaciones. Ay, no voy a ir a la iglesia, pero lo voy a ver por las redes. No sea religioso, porque el religioso, dice la Biblia, que es abominable a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, Jesucristo, como yo soy, era el Dios que se le apareció a Moisés ahí en la zarza. Moisés tuvo que tener 3 cambios. ¿Cuál es el primero? Su carácter. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuál era el segundo? Dios le estaba revelando su gloria de ese Dios invisible. Y tercero, le mostraba su poder en maravillas, liberaciones y milagros. Jesucristo vino a hacer eso por nosotros. Jesucristo lo vino a hacer. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ver la grandeza de ese Dios eterno. Póngase de pies. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por la exhortación que nos permite, Señor. Honramos y alabamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, hasta el día de hoy, has sido y serás bueno.
Señor, ayúdanos a tener integridad, obediencia y santidad. Señor, honramos y alabamos tu nombre. Ayúdanos a no pisotear más tu nombre y tu sangre, como dice Hebreo, que tú no tendrás por inocente aquel que pisoteare la sangre del Hijo. Por tanto, Señor, ponga más integridad, ponga más temor en este rebaño y en los que están en diferentes ministerios. Señor amado, hazles entender que tú eres un Dios acto existente por los siglos de los siglos. Dios mío, honramos y alabamos tu nombre y te damos gracias por esa bondad y esa fidelidad. A su nombre hoy y siempre sea la gloria. Dios mío, no nos sueltes, guárdanos y limpia nuestras vestimentas. Gracias, Jesús. Amén y amén.